ULT, que es el ULT principal, que se conecta al MUX, ¿se acuerdan? MUX, ¿no? Al MUX, OLT, y aquí tiene otra entrada que es el OLT de video. Entonces, todo esto de aquí normalmente se le llama OLT, todo esto se le llama OLT. Eso es lo que yo he puesto aquí, ¿no? ¿Cierto? Pero en realidad son tres dispositivos que se interconectan. ¿Estamos? Y como pueden ver aquí está el 1490 de bajada. ¿Para qué era? Y el 1310 para subir. ¿Para qué eran estos de aquí? Este es para bajar datos, para subir datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Y este de aquí que es de bajada es para video, ¿no? Para llevar una imagen hacia el usuario. Por eso ahí están en las longitudes de operación. 1490, 1310, 1550. Este es de transmisión. Estos dos son de transmisión. Mirado desde el OLT. Y este de aquí es de recepción hacia el OLT. Bueno. La PON es una red óptica pasiva. O sea, ahí esa es la gran ventaja, miren que tienen las redes, la arquitectura FTTH. Ahora lo voy a implementar. FTTH, ¿qué cosa es? Una arquitectura, acuérdense. Pero ahora yo lo voy a implementar. Entonces, ¿cómo lo implemento? Con elementos pasivos y en los extremos elementos activos. Entonces, esos elementos pasivos es lo que se llama la red óptica pasiva. ¿Desde dónde empiezas? De la oficina central. Porque en la oficina central ahí está el gabinete, es algo pasivo. Ahí está la bandeja. Ahí están los acopladores, los conectores, ¿cierto o no? Desde ahí empieza. De ahí es un cable alimentador. Y luego viene acá, bien, acuérdense. Una cosa son ¿cuáles son los elementos de la arquitectura? ¿Cuáles son los elementos, los nodos de una arquitectura FTTH? ¿Cuáles son esos nodos? Eso les digo porque en el examen vienen ese tipo de preguntas. ¿Cuáles son esos nodos de la arquitectura? A ver, rapidito, ¿cuáles son? Oficina central. Ese se llama el nodo, oficina central. Esta es una arquitectura, es oficina central. ¿Cuál es el otro? FDH. FDH. ¿Y cuál es el último? Terminal. Esos son los tres nodos. Bueno, en la oficina central, ¿no? FDF. En la planta externa, el FDH. Y en el hogar, el terminal. Esos son los tres nodos. ¿De acuerdo? Y ya los equipamientos ya están en los extremos, ¿no? El OLT y el OLT. Y hay tres tipos de cables en jerarquía, ¿no? Alimentación, distribución y acometida, ¿no? O cable de bajada. Y el splitter, que es el alma de, digamos, la arquitectura, ¿no? Que permite, pues, atender de manera simultánea a varios usuarios, ¿no? Es un divisor óptico, ¿no? Bueno, ese es el OLT. Y del PON, miren, ¿en qué se diferencia? Que el nodo toma otro nombre. ¿Cómo se llaman los nodos? Hay tres nodos. Oficina central, ¿de acuerdo? LSP, punto de convergencia local, y NAP, que es el punto de acceso de red. ¿De acuerdo? Eso es de PON. ¿Estamos? Ya está. Ahí tenemos, miren, ¿cómo se llama cuando ya interconecto? O sea, cuando interconecto todos los elementos pasivos, desde la oficina central hasta el usuario. Cuando interconecto todos esos solo elementos pasivos nada más. Cables, conectores, acopladores, splitters. A eso se llama red ODN. ¿Qué es el ODN? Red de distribución óptica. ¿De acuerdo? Esa red de distribución óptica entonces tiene splitters, fibras, detonadores, espaldas. ¿No? ¿Estamos? Bueno, si quiero verlo de una manera SDN cómo se implementa, entonces no es otra cosa que, miren, a ver, acá está la oficina central. En la oficina central hay una bandeja óptica, que también se conoce como patch panel óptico o bandeja óptica. Y en el otro extremo del usuario también va a haber, acá ya no hay una bandeja, aquí hay, porque la bandeja va así, ¿no? En un gabinete.
Aquí va una caja óptica. La bandeja va en un gabinete, la caja va adosada encima de la pared. ¿De acuerdo? Luego aquí también miren, entonces sale la fibra. Entonces si la fibra es, por ejemplo, la distancia, imaginemos que de aquí hasta el splitter hay 5 kilómetros y de aquí a este lugar 1 kilómetro. Entonces si mi carrete es de 3 kilómetros, ¿qué necesito yo? Empalmarlo. ¿Cierto o no? Si mi carrete que compro de 3 kilómetros y yo necesito llegar a 5, entonces ¿qué tengo que hacer? Empalmarlo, ¿cierto? 3 kilómetros más 2. ¿Cierto o no? No, tengo que empalmar la fibra. Pero cuando llegue aquí a la bandeja, el extremo de la fibra lo voy a tener que volver a empalmar, porque las fibras no vienen sin conectores, tengo que poner un conector. Para ponerle el conector lo empalmo. Ahora se empalma, ya no se conectoriza. El empalme es mejor porque tiene menos carga. ¿De acuerdo? Entonces ya está. O sea, ¿cómo se llama en FTTH? ¿Cómo se llama este nodo? En la arquitectura FTTH, ¿cómo se llama este nodo? Concentrador de distribución de fibra, ¿no? Concentrador de distribución de fibra. Así se llama el nodito. ¿Qué contiene ese nodito? Contiene el splitter y contiene una bandeja de fibra, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos indicado, lo habíamos explicado cuál era dónde se ubica el WDM, habíamos dicho, en la oficina central, ¿cierto? Acá está, miren, lo que le acabo de preguntar en ese momento, ¿cómo se llama esto? FDH, concentrador de distribución de fibra. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está también el comportamiento de la longitud de onda, cuáles son ondas de bajada, ondas de subida y bajada, ya eso lo hemos explicado, ¿no? Voz y datos tienen que ser bidireccional, ¿cierto? Yo puedo bajar o puedo subir. En cambio, el video, ¿cómo es? Solo de bajada, una sola dirección. Bueno, ahí está el LSP, miren. El LSP, punto de convergencia, no es otra cosa que un gabinete o caja, donde ahí están albergados pues, por ejemplo, ¿no? Ahí está la reserva, el ELA, ahí está los cables de distribución. ¿De acuerdo? Si viene un cable de alimentador, de ahí hacia el otro lado salen los cables de distribución. Ahí están los splitters, ¿no? ¿Cómo se llama el nodo? Aquí, en la PON, LSP, punto de convergencia local. Esta es la parte frontal y esta es la parte trasera de eso, donde veo ahí, ¿no? Cable de alimentación de distribución, cable de distribución posterior, módulos splitters, ¿no? Que se instalan frontal, en la cara frontal, ¿no? Así. Área para los modos de splitter, ¿no? Bueno, ahí está el splitter, miren, habíamos dicho qué cosa es, un divisor, ¿no? De potencia óptica. Pero aquí miren algo muy importante, ustedes se preguntarán, ¿y por qué solamente puedo tener 2 divisores en cascada? ¿Por qué solamente puedo tener 2 divisores en cascada? Porque alguien podría decir, de repente ¿por qué no pongo 3? A veces solo es necesario 1, solamente. Pero a veces, si quiero más densidad de usuarios, entonces pongo 2 en cascada. 1 por 8, por ejemplo, y acá 1 por 16. Y si 16 lo multiplico por 8, ¿cuántos usuarios puedo atender? Entonces puedo tener hasta 2 en cascada. Pero ¿por qué no pongo 3? Pues si pondría 3, 4, de ahí 1 por 8, y de ahí 1 por 16, multiplico 16 por 8 y por 4, usted tengo más usuarios, ¿cierto o no? Pero ¿por qué no hago eso? Porque los splitters tienen mucha pérdida. Miren la pérdida que tienen, miren. 1 por 2, 3.6 dB. 1 dB ya es pérdida grande para una fibra. Entonces ustedes se imaginan 3.6, y si fuese 1 por 32 son 18 dB de pérdida. Y si es 1 por 64, ¿cuánto? 22. Entonces se limitó. Entonces, el hecho de poner solamente 2 splitters en cascada limitó también la distancia. Por eso la máxima distancia es 20 kilómetros. Porque alguien podría ocurrir, ¿por qué no es 30? ¿Cierto o no? No, porque los splitters me limitan la distancia también. Esa es la idea. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Y para finalizar, ya estamos finalizando. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es el último nodo? El último nodo es el donde ya se conectan los usuarios. Entonces, miren, cuando ustedes vean estas flechitas, quiere decir que acá hay un splitter obligado. Y cuando vean el punto de acceso, acá normalmente son a varios usuarios que se puede brindar el servicio de manera simultánea. Entonces, aquí también tiene que ir, ¿qué cosa? Un splitter también. ¿De acuerdo? También tiene que ir un splitter. Porque, por ejemplo, este punto de acceso de red soporta, dice, de 4 a 12 acometidas individuales. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se le llama esta infraestructura? Esta es una manga de fibra óptica. Dentro de esa manga de fibra óptica va la bandeja de fibra. Es una bandejita de fibra, mira. Acá está la fibra enrollada, María, que es monomor. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo se instala esa manga de fibra? Entonces, aquí miren, en los postes, ¿no? Acá está, ¿ven? Es un terminal NAT. Este es una manga de fibra rectangular, y también hay tipo cilindro, ¿no? Que se conoce como manga tipo torpedo. Ahí está, ¿no? No se echa de manera frontal, sino no vertical, sino horizontal, ¿no? Se instala, ¿no? Para darle más robustez en la instalación, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Y como preparándonos para el examen de lunes, acabamos con esto de aquí y hay unos ejercicios para hacer, ¿no? El martes. El lunes es otro grupo. En las fijas, ¿no? Pero si no hay preguntas, vamos a hablar de esta parte. Las fijas. Tienes sueño. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que ya el puerto GPON ya es inteligente, ya procesa, pero el procesamiento se da solamente en los extremos, no en el camino? O sea que la trama que sale de aquí solamente pasa, y aquí recién se encapsula y se procesa. Y que habíamos dicho que esta red GPON era, ¿qué cosa? Rápida. Cantidad de información que se transportaba a una distancia Mayor. relativamente grande, 20 kilómetros, para las redes cableadas con cobre que antes eran hasta 5 kilómetros. Y sobre todo, seguro. ¿Pero por qué? Porque el GPON, primero que está normado, puede manejar, miren, velocidades simétricas y también asimétricas. Por ejemplo, ¿cuál serían las velocidades asimétricas? Las simétricas 2.4, 2.4, 1.2, 1.2. ¿Y las asimétricas cuál serían? Es una pregunta. Ya, pero ¿cuál serían esas velocidades? 2.4 y 1.2. Downstream, ¿cuánto? Downstream, 2.4. Y upstream, 1.2. Nunca se va a dar así. Hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo otro, ¿qué habíamos dicho nosotros? ¿Cómo era la red? Si a mí me dicen que va a ser 250 megabits, mi velocidad prácticamente es casi toda la velocidad que me van a dar. Por eso, ¿cuánto es la eficiencia? Altísima. Miren cuánto es la eficiencia, 93%. Las redes de cobre no llegan a los 70%. Las cableadas, con cobre, mucho menos. Estoy hablando de 70%, pero una red interna, LAN, con UTP. ¿Ya? La trama que sale de aquí, por todo el camino, ¿qué pasa con esa trama? Es una trama de transporte nada más, ¿cierto o no? Es como un camión que está por una carretera y adentro los paquetes no son tocados, ¿cierto? Entonces, efectivamente, miren, el GPON utiliza lo que se conoce como un modo de consolación GPON, o sea, transporte por medio de trama. O sea, que quiere decir que él, hacer una trama, tiene la parte de datos donde yo acomodo protocolos superiores. ¿Qué tipo de protocolos? Un protocolo de seguridad, por ejemplo. Ahí está. El protocolo
de cifrado más avanzado que se tiene, de 256 bits. Hay de 128, de 192 y de 256, el AES. ¿No? El cifrado es importantísimo, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien por ahí agarra y se mete a la fibra? Claro que es difícil, ¿ah? Porque tendría que cortar la fibra y empalmarse ahí. ¿De acuerdo? Y agarra la trama y ¿qué va a pasar? Lo encuentra cifrado. Ese cifrado es tan fuerte que es bien difícil descifrar la información. Es bien difícil, ¿no? Bueno, pero también el GPON, miren, garantiza la comunicación porque no solamente protege los puertos PON, utiliza un cifrado, sino también puede hacer corrección y error de envío. Okay. Es un mecanismo para evitar pues que la información llegue, digamos, corrompida, ¿no? Duplicada, partida, ¿no? Y por otro lado, el GPON también, digamos, puede procesarse, ¿no? Para hacer gestión, operación, mantenimiento entre los equipos activos extremos. ¿De acuerdo? Y eso permitiera, pues, dar una solución rápida, por ejemplo, a una avería, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos? Bueno, y finalmente, algo muy interesante, por ejemplo, en los años 80, que ya se utilizaba la fibra, en los años 90 con mayor masificación, podemos ver acá, miren, que aquí ya se utilizaba fibra. Para una central, para tener 16.000 abonados, yo tenía que a cada abonado darle un par de hilos de fibra. O sea, 32.000 fibras apareadas. Todo este cableado ocupaba 24 bastidores de fibra. Entonces, la fibra en aquellos entonces también costaba un poco también. Ahora ha bajado bastante, ¿no? Lo que ahora cuesta son los equipos más, pero la fibra, digamos, ya pueden tener fibras a menos de $1 el metro. Antes un metro no bajaba de $3, $4, ¿no? Pero lo hacemos con GPON, como ya las fibras se comparten, miren qué está ocurriendo. Que para atender a la misma cantidad de usuarios, 16.000 abonados, solo necesito 508 fibras pareadas. Y eso ocupa solamente un bastidor, que antes eran 24. ¿Ustedes se imaginan 1.500 bastidores? O sea, grande, ¿no? Tal es así que todo esto de aquí ocupa más o menos 180 metros cuadrados. Y consume 67.000 watts. Aquí, mira cuánto se reduce. A 2 bastidores que pueden ocupar 11.25 metros cuadrados. 3 por 3, 9, así más o menos, ¿no? 3 por 3, ¿no? Y consume, miren cuánto de energía. Entonces, el GPON 80% se reduce el consumo de potencia y ahorramos el 92% de espacio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de GPON. O sea que no solamente es una tecnología que provee velocidad, ancho de banda, seguridad, calidad de información, sino también recursos de infraestructura, ¿no? ¿Dónde lo voy a instalar? Bueno, eso es todo. Hasta aquí.